Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, continuando con el estudio de la adoración, hoy estudiaremos la adoración y la gloria de Dios. Casi estamos concluyendo los estudios acerca de la adoración, que la adoración es la máxima prioridad del creyente. Ahora, dice en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio glorioso de Dios es certero para aquellos que rehúsan adorarlo y darle la gloria. Aquellos que le dan la gloria a Dios de forma voluntaria son verdaderos adoradores. La adoración no es nada más que glorificar a Dios con un corazón gozoso y anhelante. Todo lo que se puede decir sobre cómo adorar a Dios es una comprensión más profunda dentro del tema de la adoración verdadera. Y como hemos estudiado detalladamente por varias semanas, glorificar a Dios empieza con la salvación. Cuando nos rendimos ante Jesucristo como Señor, de ese modo nos convertimos en adoradores verdaderos. Filipenses 2, del 9 al 11, dice del Señor Jesucristo: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como la adoración es un estilo de vida, glorificar a Dios debe ser el objetivo consciente, determinado, continuo y perpetuo del adorador. Primera de Corintios 10:31 es un versículo muy conocido, aunque muy poco puesto en práctica, y da la estrategia para la vida de un adorador verdadero. En conclusión, dice: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Lo que sea que hagamos, empezando por actividades tan triviales como comer o beber, debe hacerse para su gloria. Jesús habló de la maldad en los días de Noé, y él dice en Mateo 24:38 al 39, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús no los condenó porque comieran o bebieran en sí. No hay nada implícitamente malo en esas actividades. Son acciones normales y necesarias para vivir. El error estaba en hacerlas sin pensar en glorificar a Dios. No comprendieron esto hasta que llegó el diluvio que se los llevó. Estamos en esta tierra solo para darle gloria a Dios, y cada actividad de la vida debe ser dirigida hacia ese propósito. Así era como Jesús vivía. Él dijo en Juan 8:50, yo no busco mi propia gloria. Y en Juan 7:18, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. El propósito de la vida de Jesús era darle gloria al Padre, irradiar sus atributos, adornar la enseñanza de Dios, aun si eso implicaba obedecer hasta la muerte. Y al vivir esa clase de vida, estableció el modelo para cada adorador verdadero, como dice Primera de Pedro 2:21. Vivir para la gloria de Dios elimina la posibilidad de ser hipócrita. Un hipócrita es aquel que trata de robarle la gloria a Dios deliberadamente. Quiere la gloria para sí mismo. Y Jesús acusa a los hipócritas en Mateo 6, del 1 al 2. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así,
Su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Cuando nos proponemos dedicar nuestras vidas para darle gloria a Dios, no podemos buscar nuestra propia gloria. Lo que sea que se haga en la obra del Señor, enseñar en la clase bíblica, testificar, orar, dar ofrenda, reprender el pecado, orar por alguna persona enferma o cualquier otra clase de servicio, si su motivo es impresionar a los hombres u obtener reconocimiento personal, Dios no va a bendecir sus esfuerzos. Si tratamos de robarnos la gloria para nosotros, hemos robado la bendición y el gozo que provienen de Dios. Una vez un estudiante pensó que podía impresionar a Moody, un predicador de los años 1800, y el joven estudiante había estado en una velada de oración y se sentía especialmente muy espiritual. Y se acercó a Moody y le dijo: ¿sabe dónde estuve? Estuve en una velada de oración. ¿Ve cómo brillan nuestras caras? Y Moody, muy poco impresionado, le citó Éxodo 34:29. Moisés no sabía que su cara brillaba. Dedicar nuestras vidas para la gloria de Dios implica sacrificar nuestro propio ser. Quiere decir que preferimos a Dios por encima de cualquier cosa. El adorador verdadero no piensa en cuánto lo va a ayudar a él, cuánto dinero va a obtener, cuánto éxito va a alcanzar, cuánta fama tendrá, cuántos amigos va a conseguir, o cuán espiritual puede parecer ante los demás, y ese tipo de cosas. El propósito de dar la gloria a Dios es genuinamente desinteresado, solo está tras esta búsqueda. La adoración verdadera no está interesada en la popularidad adquirida o en la clase de respuesta que se puede obtener. Buscar la gloria de Dios por encima de todo puede ser costoso. Se tiene que pagar el precio. Éxodo 32 es el relato de algunas personas que pagaron un alto precio por la gloria de Dios. Cuando Moisés descendió de la montaña, después de recibir la ley de Dios, vio que el pueblo de Israel adoraba a un becerro de oro. Le estaban robando la gloria a Dios en las faldas del monte Sinaí, y Moisés estaba furioso. Se paró en la puerta del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas en el versículo 26, y en el versículo 27 dice: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Éxodo 32, 26 y 27. La gloria de Dios estaba en juego, y aquellos que querían defenderla fueron llamados a realizar una tarea difícil. Tenían que matar a las personas que amaban por amor a la gloria de Dios. Dios quería mostrarle al mundo de todas las épocas que Él no compartiría su gloria con nadie. Y los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas en el verso 28. Fue un alto precio para pagar por la gloria de Dios. Dios no nos llama a matar a las personas que amamos para su gloria. Puede pedirnos que renunciemos a ellos, y a menudo nos llamará a asumir una posición poco popular en cuanto a asuntos importantes. Nos pide que paguemos un precio para glorificarlo a Él. Quien realmente quiere glorificar a Dios estará feliz de hacer su voluntad sin importar el precio. Jesús le dijo a Pedro: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo,
extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios en Juan 21, 18 al 19. En otras palabras, Pedro pagó el precio de morir crucificado para glorificar a Dios. Pedro escribió su primera carta para animar a los creyentes que sufrían mediante la verdad de que sus sufrimientos eran para la gloria de Dios. Y él escribió: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, en 1 de Pedro 4:14. Y Pablo hizo énfasis en esto cuando escribió: de hecho, consideró que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, en Romanos 8:18. Vivir para la gloria de Dios siempre implica sufrimiento, y más de una clase de sufrimiento. Cada uno es sensible a sus propios dolores, y como creyentes somos consolados en gran manera por el hecho de que Jesús sufre cuando nosotros sufrimos. Pero el cristiano maduro, el adorador comprometido, tiene una perspectiva diferente. Sufre mucho más cuando Dios sufre. Esto es, que sufre cuando se difama el nombre de Dios o cuando no se reconoce su gloria. En lugar de regocijarse de que Dios se identifique con su sufrimiento, se regocija en el privilegio de compartir el sufrimiento de Dios. El Salmo 69:9 hace esta declaración poderosa: el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. David escribió estas palabras y tenían una trascendencia mesiánica, y Jesús las citó, aplicándolas para sí mismo cuando limpió el templo. Este versículo describe a alguien que está tan cautivado por la gloria de Dios que toma cualquier blasfemia o insulto a Dios como un asunto personal. Esta es la mentalidad del adorador verdadero, aquel que ha comprometido su vida para la gloria de Dios. Es consumido por el celo, no por su propia reputación o autoimagen, sino por la gloria y la majestad del Dios Todopoderoso, a quien ha dedicado su vida entera para adorarlo. Esta es la única clase de vida aceptable ante Dios. Ahora, glorificar a Dios es adorar en verdad. Pero ¿cómo hacerlo? La adoración no es un hecho místico, es más bien algo intensamente práctico. Glorificar a Dios no sirve de nada si no se hace de forma activa y dinámica. Una de las tragedias más grandes del cristianismo de hoy es que hemos permitido que se degenere el concepto de adoración hasta tal punto que muchas personas piensan que adorar es sentarse en silencio y de forma piadosa contemplando algo como si fuera una acción así, mística. No, ese enfoque no tiene relación con lo que es la adoración verdadera, la cual se ofrece intencionalmente, con determinación y de forma activa. No solo incluye el proceso de pensamiento, sino a todo el ser. La vida de un adorador verdadero es gozosa y vibrante, una vida de constante búsqueda para glorificar a Dios de manera práctica. La Escritura presenta las formas en las que podemos glorificar a Dios. En este estudio quisiera examinar varias respuestas ante la gloria de Dios que pueden considerarse actos de adoración pura y aceptable. Adoramos a Dios y le damos gloria cuando confesamos nuestro pecado. En 1 de Juan 1:9 es conocido: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La palabra confesar en este versículo es homologeo,
que proviene de la unión de dos palabras griegas, homo, lo mismo, y logos, expresión. Literalmente significa expresar completo acuerdo. La confesión es estar completamente de acuerdo con Dios sobre la responsabilidad por el pecado y lo horrible que es. Pero, ¿cuántas veces no pensamos que la confesión del pecado es una forma de adoración? ¿De verdad lo pensamos? Pero lo es. Cuando confesamos nuestro pecado, nos humillamos ante el Señor y reconocemos su santidad. Experimentamos su fidelidad y justicia al perdonarnos, aceptando cualquier castigo que nos pueda dar por la consecuencia, y por lo tanto lo glorificamos. De hecho, la confesión tiene un doble propósito: ser un acto de adoración y preparar al pecador arrepentido para adorar. Hebreos 9:14 dice que la limpieza purifica la conciencia a fin de que sirvamos al Dios viviente. La palabra griega para servir en este versículo es latreu, que ya la hemos estudiado, que significa adoración. La purificación que se da en la confesión y perdón es una preparación importante para adorar. El Antiguo Testamento presenta a Acán como un ejemplo de la forma en que Dios se glorifica cuando se confiesa el pecado. Acán desobedeció a Dios al robar el tesoro de la ciudad de Jericó. Pensó que si lo enterraba en su tienda, nadie lo sabría. Pero Dios lo vio y estaba tan molesto con Acán que toda la nación de Israel sufrió debido a su decisión. Y fueron derrotados en la batalla de Jai, y muchos israelitas murieron como una muestra de que Dios no bendice nuestro pecado. Cuando Josué se dio cuenta de lo sucedido y se reveló el pecado de Acán, le dijo: Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. En Josué 7:19. Josué estableció una relación lógica entre la confesión del pecado y la gloria a Dios. Es un paralelo adecuado. Confesar el pecado es glorificar a Dios. Al hacerlo se magnifica a Dios y se reconoce que Él es santo cuando actúa con juicio en contra de la maldad. Y esto lo guarda de cualquier acusación de maldad al castigar el pecado, y así se le da gloria a Dios. Por otro lado, excusar el pecado es impugnar a Dios. Rehusarse a reconocer la responsabilidad personal por el pecado es culpar a Dios. Esto hizo Adán. Después de que pecó, trató de culpar a alguien más. La mujer que tú me diste por compañera me dio este fruto y yo lo comí, en Génesis 3:12. A primera vista parece que estaba culpando a la mujer, pero una mirada más minuciosa muestra que realmente estaba culpando a Dios, quien lo hizo a él y le dio a la mujer, y por lo tanto estaba haciendo responsable a Dios, principalmente de la situación en la que estaba pasando. Le estaba asignando a Dios la responsabilidad por la injusticia, difamando su carácter. El apóstol Juan registra una declaración interesante en su descripción de las plagas que se desatarán en la tierra durante la tribulación. En Apocalipsis 16, del 8 al 9, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni aún así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Reconocer su pecado y arrepentirse serían formas de glorificar a Dios, porque entonces admitirían que Dios hizo lo correcto y que todas sus decisiones son perfectas. Sin embargo, serán juzgados porque se rehusaron a ofrecer la adoración de confesión. Número 2. La fe implícita en Dios.
Dios se glorifica cuando confesamos en Él incondicionalmente. La fe es tal vez la forma más básica de adoración. Romanos 4:20 dice, ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Cada cristiano dice creer que Dios es fiel a su palabra, pero son pocos los cristianos que viven vidas de confianza total, que el mundo no está tan seguro del carácter fidedigno de nuestro Dios. La más pequeña duda sobre Dios, su bondad o su palabra implica que Él no es lo que es. En primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En otras palabras, cuando usted duda de Dios, lo hace parecer infiel. Dios ha prometido claramente, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. Si decimos que no podemos soportar nuestras tentaciones y las pruebas de la vida, pues estamos diciendo que Dios es mentiroso. Por alguna razón, pensamos que la duda y la preocupación son pecados pequeños. Pero cuando un cristiano muestra incredulidad, preocupación o incapacidad de hacerle frente a la vida, le está diciendo al mundo, realmente pues no se puede confiar en el Dios que yo creo. Y esa clase de irrespeto hace que quien lo dice sea culpable de un error fundamental, el pecado atroz de deshonrar a Dios. Este definitivamente no es un pecado pequeño. Un buen ejemplo de la fe a toda prueba está en el relato de los 3 jóvenes en el horno de fuego, en Daniel 3. Relata que antes de que Nabucodonosor los metiera al horno, les dio la oportunidad de retractarse de su fe en Dios, de rechazar su fe en Dios para adorar su imagen de oro. Pero el versículo 17 de Daniel 3 registra la respuesta que le dieron. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y después en el versículo 18 agregan, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ellos estaban en una posición extremadamente difícil. Hasta este momento no se había registrado que algún hijo de Dios hubiera sido amenazado con ser quemado vivo en un horno de fuego. Y no había versículos de referencia en la Biblia que los jóvenes pudieran leer para encontrar una promesa de fortaleza de que sobrevivirían. Si hubieran sucumbido ante las circunstancias, Dios no habría sido glorificado, pero ellos asumieron una posición de confianza total en la bondad y justicia de Dios. Su fe fue reafirmada y Dios fue glorificado ante los ojos de la nación entera. Número 3, abundancia de fruto. Los creyentes fructíferos glorifican a Dios. En Juan 15:8, Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Tener fruto espiritual es una parte esencial de la adoración verdadera. Un pasaje paralelo es el Salmo 92, verso 13 al 15. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos, siempre estarán vigorosos
y los sanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Filipenses 1:10 al 11 confirma que el fruto espiritual glorifica a Dios, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y Colosenses 1:10 dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y esto explica claramente lo que es producir fruto. El que damos para su gloria es el fruto de las buenas obras. Efesios 5:9 dice que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Gálatas 5:22 y 23 lo amplía, demostrando que el fruto se puede manifestar por medio de actitudes y también de acciones. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y podríamos decir que el fruto es cualquier acción en nuestras vidas que refleje el carácter de Dios. Hubo un filósofo alemán que dijo: muéstreme su vida redimida y de pronto podría creer en su Redentor. El fruto espiritual es la evidencia ante el mundo de los resultados de una vida obediente. El fruto que producimos revela el carácter de Dios ante aquellos que no lo conocen, así como un fruto en un árbol es una reproducción genética de las características del árbol de origen. El fruto espiritual es la reproducción de las características de Jesucristo, quien dijo: yo soy la vid verdadera. Número 4, alabanza verbal. También glorificamos a Dios mientras lo alabamos con nuestras bocas. En el Salmo 50:23 Dios dice: el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará. Alabar es simplemente exaltar a Dios cuando hablamos de sus atributos, sus obras, y le agradecemos por lo que es y por lo que ha hecho. La mayoría de los salmos son expresiones puras de esta clase de alabanza. En el Salmo 107 se usa repetidamente la expresión: el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará. La mejor manera de aprender a confiar en Dios en el presente es estudiando sus obras en el pasado. Él ya ha establecido un modelo de su fidelidad. Sus obras asombrosas son recuerdos continuos de que siempre ha sido fiel. Recordarlas y enumerarlas glorifica a Dios. En el día de Pentecostés, cuando los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, el mensaje que proclamaban era acerca de las maravillas de Dios, en Hechos 2:11. Lucas 17 cuenta la historia de un grupo de leprosos, de cómo su enfermedad era tan horrible y potencialmente contagiosa, y estaban separados de la sociedad. Eran marginados que debían evitarse, y todas las personas se mantenían tan lejos de ellos como fuera posible, excepto Jesús. Y dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Y cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Y uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Sin embargo, él era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Y dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios.
excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Fue una situación triste e increíble. De 10 leprosos sanos de una vida de enfermedad y vergüenza, solo uno pensó en glorificar a Dios al alabarlo por su obra de gracia maravillosa. Número 5, buena voluntad para sufrir. Adoramos a Dios cuando lo amamos lo suficiente como para sufrir. En el capítulo o en el estudio anterior, los estudios anteriores, vimos que vivir para la gloria de Dios siempre implica sufrimiento. Recuerde que Pedro fue llamado a glorificar a Dios al morir por él. Pedro asumió este reto en su corazón y su vida. Sus escritos fueron un estudio de la relación entre el sufrimiento y la gloria. Ese es el tema de su primera carta. Pedro escribió en 1 de Pedro 4, 14 y 16, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Miqueas, un profeta menor, fue aprisionado. Isaías fue aserrado y partido en dos. Pablo fue decapitado. Y la tradición dice que Lucas fue colgado en un árbol y Pedro fue crucificado boca abajo. Y de esa forma le dieron gloria a Dios. Puede que Dios nos llame a sufrir martirio, pero sea que lo haga o no, debemos adorarlo con la disposición de sufrir, incluso la muerte por Él. Sufrir por Dios es el honor supremo ante su nombre santo y quiere decir que usted piensa que Él es lo más importante. Número 6, un corazón que enfrenta. El adorador verdadero también vive una vida de satisfacción sin importar las circunstancias. La satisfacción testifica de la sabiduría y la soberanía de Dios y de ese modo lo glorifica. Por otro lado, el descontento es básicamente rebeldía. Una persona descontenta, en efecto, culpa a Dios. El mensaje de Filipenses 4 es alégrense siempre en el Señor. Alégrense. Desde el versículo 10 hasta el 13, vemos que Pablo tiene una actitud de satisfacción total. Los filipenses le habían enviado una ofrenda económica y les escribió que les agradecía por eso y les dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Y claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Y no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprender a tener esta clase de satisfacción es una lección que pocas personas han entendido. En el versículo 17, Pablo agrega estas palabras. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. El que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, Pablo estaba más alegre de que los filipenses estuvieran creciendo y produciendo fruto que por el dinero. Y concluye en los versículos 19 y 20 al expresar alabanza y confianza que fluía en su carácter debido a la satisfacción que sentía. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es fácil sentirse satisfecho cuando se recibe una ofrenda económica, pero Pablo también estaba satisfecho en circunstancias difíciles.
cuando escribió que podía estar contento en la adversidad, no estaba hablando porque sí. Él había pasado por toda clase de adversidades. Escuchen esto, 2 Corintios 11, 23 al 28, es un listado de todas las desventuras que sufrió. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por toda la iglesia. Además de todo lo que sufrió, Pablo asumió las cargas de otros creyentes y él dice, cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Y también escribió, si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Él no escribió, le daré gloria a Dios a pesar de mi dolor, sino le daré gloria a Dios por mi dolor. Lo diré de nuevo y con esto quiero concluir. Pablo no escribió, le daré gloria a Dios a pesar de mi dolor, sino le daré gloria a Dios por mi dolor. Esa satisfacción es la que caracteriza a la adoración en espíritu y en verdad. Y mañana vamos a continuar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque todo tiene un propósito, glorificarte a ti. Ese es el fin, la adoración y la gloria tuya, Señor, porque adorar es la máxima prioridad de los creyentes. Para eso fuimos creados. Hoy te rogamos que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Ábrenos el entendimiento, Señor, que de verdad nos convirtamos, seamos transformados en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que todo lo que hagamos te glorifique. Que te glorifiquemos en verdad, que ya no hablemos mentira, que ya no tratemos de salirnos con la nuestra, que ya no tratemos de engañarte porque al final terminamos engañados nosotros mismos, que no aparentemos una bondad que no tenemos, que no aparentemos que tú eres nuestra prioridad cuando cualquier circunstancia familiar o persona nos separa de ti, que no nos engañemos cuando decimos que te amamos sobre todas las cosas y nos preocupamos por los afanes y ponemos el problema, el trabajo, el afán, el familiar, la esposa, el esposo, los hijos por encima de ti. Es tiempo, Señor, es tiempo de que de verdad, como estos jóvenes en Daniel 3, Señor, que seamos probados en ese horno de fuego si de verdad te adoramos o no. El fuego de las pruebas que purifica y quita todo lo malo, porque tu fuego no es un fuego que destruye, es un fuego consumidor que consume todo lo malo, todo aquello que no te glorifica. Por eso hoy te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque queremos ser esos adoradores en espíritu y en verdad, y darte la adoración y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.